¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y continuamos con la materia de matemática financiera. Vamos a ver el tema de interés compuesto, pero antes de resolver problemas, primeramente tendremos que aprender cómo convertir la tasa nominal en tasa efectiva. Nos referimos al interés. Vamos a utilizar esta fórmula. La tasa efectiva es igual a un paréntesis. Dentro de este paréntesis tenemos 1 más R. La R representa a la tasa nominal sobre M sub 1. Todo el paréntesis está elevado a una fracción. En el numerador de esta fracción tenemos M sub 1 y en el denominador tenemos M sub 2. Y todo esto menos 1. Como dato se nos proporcionará la tasa nominal expresada en porcentaje. Esto se puede medir en un tiempo 1 capitalizable. En vez de capitalizable puede estar la palabra convertible a un tiempo 2. El tiempo 2 debe ser menor al tiempo 1. La pregunta será hallar la tasa efectiva, también expresada en porcentaje, en un tiempo 3. M sub 1 es igual a la respuesta de una pregunta que dice ¿cuánto del tiempo 2 hay en el tiempo 1? Si la tasa nominal fuera un porcentaje anual capitalizable semestralmente, entonces nos preguntaríamos ¿cuántos semestres hay en un año? La respuesta es 2, por tanto M sub 1 sería 2. M sub 2 es igual a la respuesta de esta otra pregunta que dice ¿cuánto del tiempo 3 hay en el tiempo 1? Siguiendo con el ejemplo, si la tasa nominal es un porcentaje anual capitalizable semestralmente y nos pidieran hallar la tasa efectiva expresada en porcentaje y que ésta sea trimestral, entonces tendríamos que preguntarnos ¿cuántos trimestres hay en un año? Y la respuesta sería 4. Hay 4 trimestres en un año y eso sería M sub 2. Y luego es cuestión de reemplazar todo en la fórmula. Para entender mejor esta parte, vamos a resolver un primer ejemplo que dice hallar la tasa efectiva, inciso A, trimestral, inciso B, quincenal, equivalente al 10% anual capitalizable mensualmente. Iniciemos con el inciso A. Recordemos que la fórmula de la tasa efectiva es igual a un paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos 1 más una fracción. En el numerador tenemos que anotar la tasa nominal, que en este caso es 10%, pero lo anotamos en decimales, que sería 0,10. Para sacar decimales al porcentaje simplemente lo tenemos que dividir entre 100. 10 dividido entre 100 es 0,10. En el denominador tenemos que poner M sub 1. M sub 1 es la respuesta a la pregunta de cuántos meses hay en un año, y eso es 12. Todo este paréntesis tiene un exponente, M sub 1 sobre M sub 2. M sub 1 es 12. M sub 2 es la respuesta a la pregunta, según el inciso A, tenemos que hallar la tasa efectiva trimestral, y nos preguntamos cuántos trimestres hay en un año y la respuesta es 4, por tanto pondremos 4 en el denominador y todo esto tiene que restarse con 1. Entonces aquí podríamos simplificar. 12 entre 4 es simplemente 3. Vamos a borrar esto y en su lugar pondremos como exponente 3. Ahora con la ayuda de la calculadora vamos a anotar todos estos datos. Abrimos paréntesis, ponemos 1 más una fracción, en el numerador 0,10, en el denominador tenemos 12, cerramos el paréntesis, todo esto tiene como exponente el número 3 y luego lo restamos con 1. Esto es 0,03, pero para expresarlo en porcentaje tendríamos que multiplicar a todo esto por 100. Anotamos esa multiplicación por 100 y el resultado es 2,52%. Ahí tenemos la respuesta al inciso A. Pondremos que la tasa efectiva es igual a 2,52% trimestral. Ahora vamos a resolver el inciso B. De igual forma tenemos que utilizar la fórmula de la tasa efectiva.
que es igual a un paréntesis. Dentro del paréntesis ponemos 1 más una fracción. En el numerador la tasa nominal, que es 10%, pero lo anotamos en decimales, 0,10. En el denominador tenemos que anotar 12 porque hay 12 meses en un año. Luego cerramos el paréntesis. Esto tiene un exponente. Ese exponente es una fracción. M sub 1 sobre M sub 2. M sub 1 es 12. En el denominador tenemos que poner M sub 2. En este caso el inciso B nos pide hallar la tasa efectiva quincenal. Entonces tendríamos que responder a la pregunta ¿cuántas quincenas hay en un año? Sabemos que una quincena son 15 días. Entonces en un mes hay 2 quincenas. Por tanto, en un año, que son 12 meses, habría 24 quincenas. Ponemos aquí 24. Y luego tendríamos que restar todo con 1. Bueno, aquí podríamos simplificar y sacar doceavas. Doceava de 12 es 1, doceava de 24 es 2. Entonces, en vez de esta fracción, podríamos anotar un medio. Borramos el numerador y el denominador y aquí pondríamos un medio. Nuevamente, con la ayuda de la calculadora, vamos a obtener el resultado final. Entonces anotamos todos estos datos en la calculadora. Abrimos paréntesis, dentro del paréntesis 1 más una fracción, en el numerador 0,10, en el denominador ponemos 12, luego cerramos el paréntesis, todo esto tiene un exponente que es un medio, anotamos esa fracción, un medio, luego todo tendríamos que restarlo con 1. Pero para obtener el resultado en porcentaje, pues a todo esto también tendríamos que multiplicar por 100. Entonces vamos a utilizar unos paréntesis y multiplicar todo por 100. El resultado es 0,42. Sería 0,42% quincenal. Continuamos con un ejemplo 2 que dice: se tiene una tasa del 5% anual convertible trimestralmente. Determine, inciso A, tasa efectiva trimestral. Iniciemos con ese primer inciso. En este caso tenemos como dato la tasa nominal, 5% anual convertible trimestralmente. Y para hallar la tasa efectiva utilizaremos nuevamente la fórmula anterior, que es igual a un paréntesis, dentro del paréntesis 1 más una fracción, en el numerador anotamos la tasa nominal, 5% en decimales sería 0,05. En el denominador ponemos M sub 1, que viene de la respuesta a la pregunta ¿cuántos trimestres hay en un año? La respuesta es 4. Ponemos 4 en el denominador, cerramos el paréntesis. En el numerador tendríamos que poner una fracción. M sub 1 es 4. En el denominador de esa fracción ponemos M sub 2. Y M sub 2 es en base a la pregunta: hallar la tasa efectiva trimestral. Nos preguntamos cuántos trimestres hay en un año. Sabemos que hay 4 trimestres en un año y a todo esto le tenemos que restar el 1. Por tanto, si hacemos la respectiva simplificación, fíjense aquí en el exponente 4 entre 4 se simplifica, es decir, tenemos 1, borramos esto, ya no es necesario los paréntesis y fíjense que aquí tenemos 1 y aquí menos 1. 1 menos 1 también sería 0, por tanto lo borramos y únicamente nos queda 0,05 entre 4. Vamos a acomodar esta pequeña fracción a este lado y ahora nos queda dividir 0,05 entre 4. Hacemos esa pequeña operación, 0,05 entre 4 y eso es igual a 0,01. Pero recuerden que a esto tenemos que multiplicarlo por 100 para tener la tasa de interés en porcentaje. Esto sería 1,25%. Entonces la tasa efectiva es igual a 1,25% trimestral.
Ahora resolveremos el inciso B que nos pedía la tasa efectiva anual. Ponemos aquí inciso B. Utilizamos nuevamente la misma fórmula. La tasa efectiva es igual a un paréntesis, dentro del paréntesis 1 más una fracción. En el numerador anotamos la tasa nominal, que es 5%, pero en decimales sería 0,05. Aquí en el denominador ponemos M1. M1 es la respuesta a la pregunta ¿cuántos trimestres hay en un año? Y eso es 4. Cerramos paréntesis, aquí en el exponente ponemos una fracción. En el numerador de esa fracción, M1, que es 4. En el denominador anotaremos M2, que es la respuesta a la pregunta. Según el inciso B, tendríamos que preguntarnos ¿cuántos años hay en un año? Miren, anual, anual. ¿Cuántos años hay en un año? Es simplemente 1. 4 entre 1 es 4, por tanto no es necesario anotarlo como fracción y pondremos únicamente el 4 como exponente. Y todo esto, según la fórmula, lo tenemos que restar con 1. Nuevamente con la ayuda de la calculadora vamos a anotar todos estos valores. Abrimos paréntesis, dentro del paréntesis tenemos 1 más una fracción. En el numerador 0,05, en el denominador tenemos el 4. Cerramos el paréntesis, todo esto tiene un exponente que también es 4 y luego restamos con 1. No nos olvidemos que a todo esto tenemos que multiplicarlo por 100 para tener el resultado en porcentaje. Entonces, con la ayuda de unos paréntesis, vamos a multiplicar a toda esa expresión por 100. Y el resultado sería 5,09%. Que redondeado sería básicamente solamente 5%. La tasa efectiva es igual a 5% anual. Ahora hagamos el inciso C que nos pedía la tasa efectiva semestral. Nuevamente utilizaremos la fórmula que ya se tiene que ir volviendo una costumbre para poder resolver este tipo de ejercicios. Vamos a recorrer un poquito la pantalla y pondremos aquí inciso C. Utilizamos la misma fórmula. La tasa efectiva es igual a un paréntesis, dentro del paréntesis 1 más, ponemos una fracción, en el numerador la tasa nominal, que según el problema es 5% anual, por tanto la tasa nominal expresado en decimales sería 0,05. En el denominador tendríamos que poner el número 4 que viene de la respuesta a la pregunta ¿cuántos trimestres hay en un año? Anotamos eso en el denominador, que es 4. Cerramos paréntesis, aquí pondremos su exponente, que es una fracción, M1 sobre M2. M1 sigue siendo 4. En el denominador tendríamos que responder a la pregunta, según el inciso C, nos pedía tasa efectiva semestral, por tanto tendríamos que preguntarnos ¿cuántos semestres hay en un año? La respuesta es 2. Hay 2 semestres en un año, por tanto aquí en el denominador tendríamos que poner 2 y todo esto lo restamos con 1. 4 entre 2 es simplemente 2. Por tanto, en vez de anotar esta fracción, aquí en el exponente tendríamos que poner 2. Ahora, nuevamente, con la ayuda de la calculadora, vamos a introducir todos estos valores. Abrimos paréntesis, dentro del paréntesis 1 más una fracción, en el numerador 0,05, en el denominador 4, luego cerramos el paréntesis, todo esto tiene un exponente que es 2. Y lo vamos a restar a toda esa expresión con 1. Pero recuerden que para expresar la tasa efectiva en porcentaje, a todo esto que está anotado en la calculadora tendríamos que multiplicarlo por 100. Entonces pondremos paréntesis al inicio y al final de esa expresión para luego multiplicarlo con 100 y el resultado sería en decimales 2,52. Eso sería la tasa efectiva. Igual a 2,52. Recordemos que la pregunta del inciso C pedía hallar la tasa efectiva semestral. Entonces es 2,52% semestral.
Continuamos con un ejemplo número 3 que dice: si la tasa nominal es del 24% anual capitalizable continuamente, al decir continuamente se refiere a cada día. Determine, inciso A, la tasa de interés efectiva anual. Vamos a utilizar como de costumbre la anterior fórmula que hemos explicado desde un inicio de este video. La tasa efectiva es igual a un paréntesis, dentro del paréntesis ponemos 1 más una fracción, en el numerador pondremos la tasa nominal, 24% expresado en decimales sería 0,24, en el denominador ponemos m sub 1. M sub 1 es la respuesta a la pregunta ¿cuántos días hay en un año? Vamos a utilizar el año comercial que tiene 360 días. Cerramos el paréntesis y pondremos el exponente, que es una fracción, m sub 1 sobre m sub 2. M sub 1 es 360. En el denominador tendríamos que poner m sub 2. M sub 2 es la respuesta a la pregunta, según el inciso A, ¿cuántos años hay en un año? Es 1. Por tanto, no sería necesario poner en el denominador el 1, simplemente 360 como exponente. Y a todo esto tendremos que restarle el número 1. Ahora, con la ayuda de la calculadora, introducimos todos estos números, abrimos paréntesis, 1 más una fracción, en el numerador 0,24, en el denominador 360, cerramos el paréntesis. Todo este paréntesis tiene un exponente que también es 360 y le vamos a restar el número 1. Para expresarlo en porcentajes tendríamos que multiplicar a todo por 100. Al hacer esa multiplicación tendremos como resultado 27,11%. Anotamos entonces que la tasa efectiva es igual a 27,11% anual. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, cuando dice capitalizable continuamente, por lo general en vez de poner como subíndice EF, lo que se utiliza es un símbolo de infinito. Por tanto, se pondría I sub infinito, ¿no? Es cuestión de notación, nada más. Ahora vamos al inciso B. El inciso B nos pedía determinar la tasa de interés efectiva trimestral. Nuevamente la fórmula de la tasa efectiva es igual a un paréntesis, dentro del paréntesis 1 más una fracción. En el numerador la tasa nominal, 24%, pero lo anotamos en decimales 0,24. En el denominador se pone m sub 1. M sub 1 responde a la pregunta ¿cuántos días hay en un año? Eso es 360. Cerramos el paréntesis y aquí pondremos como exponente una fracción. M sub 1, 360. Sobre m sub 2. M sub 2 es la respuesta a la pregunta ¿cuántos trimestres hay en un año? Y la respuesta es 4. 4 trimestres. Todo esto tendríamos que restarlo con el número 1. Y bueno, aquí podríamos simplificar, sacar mitades, nuevamente mitades, o de todos modos podríamos anotar todo esto tal como está en la calculadora. Abrimos paréntesis, ponemos 1 más una fracción, en el numerador 0,24, en el denominador pondremos 360, cerramos paréntesis. Todo esto tiene un exponente, 360 entre 4. Vamos a anotarlo tal como está, 360 entre 4. Todo esto tiene que restarse con 1. Pero no olvidemos que tendremos que multiplicar a toda la expresión por 100 para tener el resultado en porcentajes. Y ahí tenemos 6,18%. La tasa efectiva es igual a 6,18% trimestral. Según la notación, cuando tenemos una tasa de interés nominal,
Anual capitalizable continuamente, en vez de anotarlo I como sub EF, vamos a anotarlo con el símbolo del infinito. Pondremos I sub infinito. Eso simplemente es cuestión de notación, cuando es anual capitalizable continuamente. Hay otra manera de resolver el inciso A. Vamos a utilizar esta fórmula para la tasa efectiva. I sub infinito es igual al número E elevado como exponente a la tasa nominal R menos 1. Bueno, con la ayuda de la calculadora tendríamos que reemplazar, en vez de tasa nominal como exponente de la E, vemos que tenemos 24% anual capitalizable continuamente. Vamos a anotar ese 24% como decimales, 0,24. Y a todo esto le restamos 1. Anotaremos todos estos valores en la calculadora. El número E, que tiene como exponente 0,24, y a todo esto le restamos el 1. Para tener el resultado expresado en porcentaje, no nos olvidemos que tendríamos que multiplicar a todo por 100. Hacemos esa multiplicación y el resultado es 27,12%. La tasa efectiva es igual a 27,12% anual. Comparamos con el resultado anterior. Vamos a resaltar, el resultado anterior era 27,11% y el resultado actual es 27,12%. Aquí varía un poco por cuestión de redondeo, pero básicamente tenemos un resultado muy aproximado y casi exacto, ¿no? Utilizando esta otra fórmula. En el libro del ingeniero Emir Vargas Peredo se utiliza esta fórmula. Esto que está de color azul, siempre y cuando tengamos una tasa nominal anual capitalizable continuamente. Para finalizar, vamos a resolver un ejemplo en el cual nos pida convertir la tasa efectiva en tasa nominal. Volveremos a utilizar la misma fórmula que habíamos explicado al inicio, solamente que aquí ahora la pregunta será hallar la tasa nominal, expresada en porcentaje a un tiempo 1 capitalizable en un tiempo 2. Y el dato que se nos proporcione será la tasa efectiva también expresada en porcentaje en un tiempo 3. También M sub 1 y M sub 2 nos ayudarán con las preguntas que tenemos aquí anotados y que ya habíamos explicado a inicio de este video. Continuamos con este ejemplo número 4 en el cual nos pide hallar la tasa nominal convertible trimestralmente equivalente al 18% anual. Utilizaremos la misma fórmula que de costumbre. La tasa efectiva es igual a un paréntesis 1 más una fracción en la cual tenemos la tasa nominal como numerador. En el denominador tenemos M sub 1. Todo esto tiene un exponente M sub 1 sobre M sub 2 y lo restamos a todo con el número 1. En este caso nos proporcionan como dato la tasa efectiva, 18% anual. Vamos a anotar ese dato reemplazándolo en la fórmula. Borramos esto y pondremos 18% pero en decimales, que sería 0,18. La tasa nominal es R y justamente es eso lo que nos piden hallar, la tasa nominal convertible trimestralmente. Como no especifica, aquí por delante de la palabra convertible se supone que estaría la palabra anual, convertible trimestralmente. Entonces nos preguntamos cuántos trimestres hay en un año. La respuesta es 4. Eso es M sub 1. Vamos a borrar M sub 1 y pondremos el número 4. Nuevamente aquí tenemos M sub 1. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Pondremos 4. M sub 2 es la pregunta a cuántos años hay en un año. Bueno, pues hay solo un año. Pondríamos como M sub 2 el número 1.
Pero cuando tenemos una fracción y en el denominador hay un 1, no es necesario anotar ese denominador. Entonces simplemente tendríamos que poner como exponente el número 4. Bueno, ahora este número 1, que es negativo, lo enviamos al otro lado a sumar. 0,18 más 1 sería 1,18. Y esto es igual a un paréntesis, dentro del paréntesis 1 más r sobre 4, todo esto elevado a la cuarta. Si quisiéramos eliminar el exponente 4, tendríamos que sacar raíz cuarta a ambos lados de la ecuación. Vamos a acomodar este paréntesis que esté un poco más a la derecha y ahora sacamos raíz cuarta para poder eliminar ese exponente 4. De igual forma, a la izquierda de la ecuación tendríamos que sacar raíz cuarta de 1,18. Al hacer esa operación, eliminamos este exponente 4 con la raíz cuarta. Y ahora tendríamos 1 más r cuartos, que es igual a la raíz cuarta de 1,18. Vamos a despejar r. R cuartos sería igual a raíz cuarta de 1,18. Este 1 iría al otro lado de la ecuación con signo cambiado, es decir, menos 1. Continuamos a este lado de la pizarra. Lo que tenemos que hacer es enviar este número 4 al otro lado a multiplicarse con esta expresión. R es igual a raíz cuarta de 1,18 menos 1, y todo esto se multiplicaría con este 4 que estaba en el denominador. Pondremos aquí por 4. Vamos a anotar todos estos números en la calculadora. Abrimos paréntesis, raíz cuarta. Dentro del radical tenemos 1,18. A eso le vamos a restar el 1. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 4. Para que el resultado sea expresado en porcentaje, tendremos que multiplicarlo también por 100. El resultado es 16,90. Entonces la tasa nominal R es igual a 16,90% anual convertible trimestralmente. Y con esto terminamos los ejemplos para poder entender ¿cómo podemos convertir una tasa nominal en tasa efectiva o viceversa? Espero que todos estos ejemplos te sirvan y de esta manera tú puedas seguir estudiando y repasando la materia de matemática financiera. No olvides que vamos a seguir subiendo más videos, más clases relacionadas a la materia en interés simple y también en interés compuesto, para lo cual te invito a suscribirte y también activar la campanita de notificación, y de esa manera estarás informado de cada publicación que se realice. Muchas gracias y hasta luego.